tenemos muchas ocupaciones en fin de semana. Igual Sebastián, por habernos permitido tener este espacio para justamente hablar de empresas, derechos humanos, la vida diligencia. Esta es nuestra tercera clase. Han sido ustedes una institución fundamental en coadyuvar en nuestro aprendizaje en esta oportunidad que el doctor Calizaya nos está dando para poder implementar desde la Defensoría del Pueblo de aquí de Bolivia, ¿no? Sin más que mencionar, te doy la palabra. Como ustedes saben, compañeros, cualquier momento ustedes pueden interrumpir. Es una clase exclusiva para la Defensoría del Pueblo para que podamos comprender la debida diligencia y vayamos incorporando en nuestras acciones defensoriales. Muchas gracias nuevamente, Sebastián, y te dejo con el micrófono y con la presentación. Estupendo, Claudia, muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas. Un placer encontrarnos nuevamente en esta sesión, ¿cierto? Como ustedes pueden ver ya en la lámina que le estoy compartiendo, es la temática que vamos a abordar estas horitas de esta mañana. Tenemos mucho contenido, la verdad, tuve que dejar también mucha información de lado, pero creo que la selección que hice puede servirles mucho, ¿no? Para el trabajo que están realizando en la Defensoría. Entonces, la idea de el día de hoy es volver, ¿cierto?, a algunos aspectos de este concepto, de este marco, que es el de empresas y derechos humanos, ver en más detalle qué significa, ¿cierto?, el concepto de debida diligencia a partir del contenido de los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, pero también ver cómo ese corpus, cómo los principios rectores también han ido siendo recibidos en la actividad jurisprudencial de la Corte Interamericana. Porque como lo vamos a ver, la Corte Interamericana ha tomado también estos principios y los ha interpretado y ha desarrollado también bastante bien el concepto de la debida diligencia, ¿no? Entonces, bueno, también como lo decía Claudia, por favor, cuando tengan alguna pregunta, interrúmpanme. Yo estoy en este minuto con la función de compartir pantallas, entonces no estoy tan seguro de si voy a poder ver si alguien levanta la mano virtual que ofrece Zoom, así que con total confianza, ¿cierto? Pueden interrumpirme y plantear las dudas. Primero, quiero hacer un breve ejercicio, ¿cierto? De repaso para ver cómo están, ¿cierto? Qué tan frescos quedaron los contenidos que vimos en nuestra primera sesión, cuando estuvimos con mi compañera Mariana Aguali de Argentina y también con mi colega Joana Molina de la oficina de Colombia. Entonces, si pueden escanear, ¿cierto? Este código QR los va a dirigir a un Menti, ¿cierto? Yo lo voy a proyectar ahora y vamos a tener tres preguntitas, ¿cierto? Simplemente de repaso, también sirve de dinámica rompehielos estas primeras preguntas. Entonces, los invito a que escaneen este código QR, por favor, y se dirijan al Menti que voy a proyectar en este minuto. Entonces, ya deberían estar ingresando, No sé si, ¿cierto? no sé si a los compañeros les sale, pero a mí me dice que ya pasó el tiempo para hacer la encuesta, las preguntas. ¿En serio? ¿Puede ser? Y nuevamente, quizás si ingresan a través del enlace, como está aquí, menti.com, Ah, y ya. también pueden hacerlo utilizando este código. El código que está acá arriba, el 81788255. Yo veo que se están uniendo. Allá hay tres personas que se han unido. Entonces les pido, por favor, que lo sigan haciendo a través de menti.com y el código es 81788255, el que está acá arriba. ¿Sí? Hay solo tres y hay 51 personas conectadas en la sesión y solo cuatro están accediendo.
Ahí están llegando más. Por favor, les pido que lo hagamos con agilidad. Creo que no le entendimos bien, profe. Si nos puede explicar de nuevo, por favor, para entrar Sí, ahí. con su teléfono o si están en la computadora, pueden ingresar a través de este enlace que está acá arriba, menti.com, y les va a pedir este código, el que estoy acá señalando con el cursor, el 81788255. Ahí van 8 jugadores, 9, 10. Vamos en 11 de los 53 que están conectados. ¿Sí? Recuerden, acá arriba en menti.com pueden ingresar a través de su computadora o de su teléfono, menti.com, e ingresar este código que está acá, 81788255. ¿Sí? Entonces, un segundito más, ya van 14, 16, súper bien, 19 y 20. Ok, vamos a iniciar. Entonces vamos con la primera pregunta. Entonces, veamos. ¿Cuál es el primer instrumento de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos? Ya en la primera slide, cierto que ya les compartí, ahí había una pista, estaba la respuesta. Entonces ahí pueden elegir la respuesta correcta, las normas de derechos humanos para empresas, las líneas directrices para empresas multinacionales. Muy bien, pero 4 personas eligieron la respuesta correcta, que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. 2 personas eligieron las normas de derechos humanos para empresa. Vamos a ver qué fue ese intento, ¿cierto? Y una persona eligió la opción de la Declaración de Principios sobre Empresas Multinacionales, que ese es un instrumento de la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Pero el principal instrumento de Naciones Unidas son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que ya vimos en la primera sesión parte de su contenido, pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño repaso sobre el contenido de los principios rectores. Atención, que vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuántos pilares estructuran el contenido de los principios rectores? 3 pilares, respetar, proteger y remediar. 2 pilares, obligaciones del Estado y responsabilidad de las empresas. Y tercera opción, los principios rectores no se estructuran en pilares. Sebastián, creo que ¿Sí? sí, tenemos dificultades en muchos de los compañeros en nos responder porque tarda el tema del enlace, pero no se preocupen, es un repaso, no se aflijan si no han podido ingresar al enlace, que nuevamente vamos a poder jugar para ver cómo nos ha ido, ¿no? Sí, no se preocupen, esto es solo un ejercicio, es para entrar en calor con la dinámica de la presentación, no es una evaluación, en absoluto, esto es solo un repaso, un juego, así que no se preocupen. Bien, aquí tenemos las respuestas, 7 personas contestaron correctamente, son 3 pilares, ¿cierto? El primer pilar que está dirigido al Estado para que cumpla su obligación de proteger los derechos humanos. El segundo pilar que está referido a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y el tercer pilar que se refiere a la remediación. ¿Ya? 6 personas contestaron 2 pilares y bueno, ninguna persona eligió la tercera opción que digamos era la más incorrecta entre la segunda y justamente la tercera. Vamos a ir ahora a la tercera y última respuesta de este primer momento. Les insisto, es solo esto un juego, un repasito, no hay problema. Entonces,
Vamos a la tercera. ¿Se puede configurar la responsabilidad internacional del Estado por violaciones cometidas por empresas? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Esto lo vimos también en la primera sesión, así que no debería haber inconveniente. Perfecto. 15 personas piensan que sí, que es la opción correcta, y 3 personas que no. Entonces va a ser muy importante justamente el contenido, ¿cierto? Que vamos a ver con más detalle en la sesión de hoy, porque ahí justamente vamos a ver algunos casos que ha conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se alega la responsabilidad internacional del Estado, ¿cierto?, por acciones u omisiones cometidas por empresas. Y vamos a revisar, ¿cierto?, cuáles son las condiciones para que se pueda configurar justamente esa responsabilidad internacional del Estado. Entonces, muchas gracias por participar en esta dinámica. Entonces, ahora vamos a empezar con el contenido específico, ¿cierto?, de esta sesión. Y en primer lugar, quisiera compartir con ustedes este deslinde, ¿cierto?, para que podamos ir definiendo, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esta sesión? Y por eso a mí siempre me gusta también plantear cuáles son los objetivos, ¿cierto?, de este tipo de instancia. Entonces, para este encuentro, yo he definido este objetivo general, en primer lugar, que podamos analizar en mayor detalle la naturaleza, el alcance y las limitaciones también del concepto de debida diligencia desde la perspectiva de los 3 pilares de los principios rectores de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas. Y también he definido 4 objetivos más específicos, ¿no? En primer lugar, que podamos reconocer el concepto de debida diligencia como un elemento de conexión entre la cuestión específica de las empresas por una parte y los derechos humanos por la otra. El segundo objetivo específico es que podamos identificar los alcances del concepto de debida diligencia desde el punto de vista de la obligación general del Estado de proteger los derechos humanos, incluso, ¿cierto?, en contextos corporativos, que eso se relaciona directamente con el pilar 1 y también con el pilar 3 de los principios rectores, como lo vamos a ver un poco más adelante. En tercer término, que podamos comprender los alcances del concepto de debida diligencia desde la perspectiva de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, con énfasis en los procesos operativos de debida diligencia, ¿cierto? Y ahí es relevante el contenido del pilar 2 y también del pilar 3 de los principios rectores. Y por último, en cuarto término, que podamos conocer el modo en que los principios rectores han sido incorporados en determinados foros internacionales de protección de derechos humanos, de manera mucho más específica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de ver cómo la Corte en este caso ha desarrollado, ¿cierto?, este concepto de debida diligencia también a través de su propia jurisprudencia, ¿no? Entonces aquí vamos a encuadrar un poco más la situación, ¿cierto? Y también vamos a traer a colación algunos elementos que ya vimos en la primera sesión, ¿cierto? Pero que también son muy relevantes, que los podamos recordar y que los podamos tener en cuenta durante esta sesión, porque nos van a ayudar a comprender, ¿cierto?, el alcance, la naturaleza y también la utilidad práctica, en el fondo, de este concepto de la debida diligencia, ¿sí? Entonces, muy brevemente, quisiera recordar los orígenes del marco de empresas y derechos humanos. Y aquí hay que considerar que estos 3 organismos que están mencionados en la lámina han ido jugando durante el último tiempo, durante la última década, ¿cierto? O un poco más incluso,
Un rol muy importante. Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la OCDE han ido jugando un rol en la esfera Ujú. internacional para ir definiendo, ¿cierto? Para ir creando este concepto de debida diligencia. ¿Por qué? Porque han adoptado instrumentos que de manera directa recogen este concepto, ¿cierto? Y le han dado cuerpo, le han dado carácter a este concepto, ¿cierto? Nosotros nos vamos a fijar mucho más, ¿cierto? Y vamos a desarrollar mucho más el concepto de debida diligencia a partir de los principios rectores, ¿cierto? Pero también es importante conocer qué ha hecho la OIT, qué ha hecho la OCDE también al respecto, ¿cierto? Entonces, vamos a partir con el instrumento más antiguo de estos tres, que era las líneas directrices. Perdón, Sebastián, te voy a cortar un minutito. Rosario, ¿estás con un problema de tu audio? Me imagino que por querer escuchar el micrófono en el celular se activa. Por favor, eso ayúdame, porque crea el eco con Sebastián y nos corta el escuchar. Perdón, Sebastián, muchas gracias. No hay problema, Claudia. Sí, muchas gracias. Sí, el primer instrumento que vamos a ver, porque justamente en orden cronológico el más antiguo, son las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE, que este fue un instrumento adoptado en el año 1976. Obviamente, ese instrumento, ¿cierto? En ese año, en su versión original, no tenía estos elementos que vinculaban la cuestión de las empresas con los derechos humanos y mucho menos se había cristalizado en este instrumento en particular, en ese año, en el 76, el concepto de debida diligencia, ¿ya? Pero lo relevante es que este instrumento ha experimentado ciertas revisiones. Las más importantes para los efectos que estamos analizando esta mañana es la revisión del año 2011 y la del año 2023. La del 2011 fue relevante porque fue posterior a la adopción por parte de Naciones Unidas de los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos. Entonces ya con esa revisión del año 2011 se incorporó en las líneas directrices un nuevo capítulo sobre la cuestión de los derechos humanos, ¿cierto? Y las empresas, y ya se acogió por primera vez ese concepto de debida diligencia en este instrumento en particular. Y el año 2023 se hizo una segunda revisión mucho más exhaustiva en donde se detalló en mayor medida qué significa la debida diligencia. Y además se incorporaron otras materias, ¿cierto?, que son muy relevantes también desde un punto de vista corporativo al día de hoy. Por ejemplo, todo lo que guarda relación con la crisis climática y el cuidado medioambiental, el uso de nuevas tecnologías en contextos corporativos, ¿no? Pero en definitiva, ¿qué son estas líneas directrices? Son recomendaciones dirigidas conjuntamente por los estados a las empresas multinacionales para mejorar la contribución empresarial al desarrollo sostenible y abordar los impactos adversos asociados con la actividad productiva sobre las personas, el planeta y la sociedad, ¿no? Y aquí podemos ver algunos elementos, ¿cierto?, que recogen las líneas directrices de la OCDE con relación a los derechos humanos. ¿Y qué indica? Por ejemplo, respetar los derechos humanos, lo que significa que las empresas deben evitar infringir los derechos humanos de otros y deberían abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos en los que están involucrados, ¿cierto? En segundo término, que en el contexto de las propias actividades empresariales evitar causar o contribuir a causar violaciones a los derechos humanos. Otra cuestión relevante es que puedan tener un compromiso político disponible públicamente para respetar los derechos humanos, ¿cierto? Y aquí está algo muy relevante, ¿cierto? Que las líneas directrices indican expresamente que las empresas deben llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos según sea apropiado a su tamaño, a la naturaleza y el contexto de sus operaciones y la gravedad también de los riesgos de impactos adversos sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces, ya vemos que después de esta revisión del año 2011, posterior a los principios rectores, y la reciente revisión del año 2023, ya hay una cristalización completa
del concepto de debida diligencia en este instrumento, en las líneas directrices de este organismo internacional que es la OCDE. ¿Sí? Un segundo instrumento, que es de la Organización Internacional del Trabajo, es la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social. Este también es un instrumento jurídico que ya tiene varias décadas de desarrollo, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la lámina que fue adoptado en el contexto de la OCDE en el año 77, ¿ya? Y también ha experimentado revisiones. También en el contexto que nos interesa a nosotros, las revisiones más relevantes son las de los años 2011 y del año 2022, en donde también este instrumento se actualizó conforme al contenido de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta declaración tripartita de la OIT? El objetivo es fomentar la contribución positiva que las empresas multinacionales pueden aportar al proceso económico y social y a la consecución del trabajo decente para todas las personas, así como minimizar y resolver las dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas empresas. Y de acuerdo con este objetivo, ¿cierto?, que es relevante de la declaración tripartita y a su estrategia de cumplimiento, todas las partes que se contemplan en este instrumento, que son los estados, los sindicatos y las empresas, deberían respetar los derechos soberanos de los estados, cumplir, observar las leyes y reglamentos de esos estados y tener debidamente en cuenta las prácticas locales y respetar las normas internacionales que sean aplicables, ¿cierto?, a esos contextos operacionales. La declaración cita expresamente el contenido de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos e indica que estos son encomendados, ¿cierto?, a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de los países anfitriones y de origen y a las propias empresas multinacionales. Es decir, hay una recomendación de que se observe, de que se cumpla el contenido de los principios rectores. Y en lo que respecta a las empresas, la declaración tripartita indica que deberían proceder con la debida diligencia, ¿cierto? Aquí vemos que cristaliza también, que se acoge directamente este concepto para detectar, prevenir y mitigar sus consecuencias negativas, reales o potenciales, sobre los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Otro antecedente muy importante y que estaba mencionado en esta dinámica de inicio, ¿cierto?, son las normas sobre responsabilidades de las empresas transnacionales y otras entidades comerciales en materia de derechos humanos. Que este fue un primer intento del sistema de Naciones Unidas para dotarse de un corpus, de un instrumento sistemático, ¿cierto?, con conceptos claros de qué se les podía exigir a los estados y a las empresas frente a este fenómeno, ¿no?, de que se puedan violar los derechos humanos justamente en contextos corporativos. Pero hay que tener en cuenta que este fue un intento que fracasó, ¿cierto? Entonces, por eso lo comparto simplemente como un antecedente, ¿cierto? Como una cuestión relevante previa a los principios rectores, ¿cierto? Pero que en el fondo no surtió un efecto normativo propiamente tal, porque fue un intento frustrado, ¿no? Entonces, estas normas fueron adoptadas en el año 2003, pero prontamente fueron abandonadas porque surgió mucho cuestionamiento de parte del propio sector empresarial, se resistió mucho a esta iniciativa y luego también algunos estados quitaron el apoyo a esta acción, ¿no?, de adoptar estas primeras normas. Sin embargo, hay que considerar que a pesar de que este intento quedó frustrado,
fue muy importante para generar una masa crítica, ¿cierto? Para pavimentar el camino que posteriormente, el año 2011, permitió que se adoptaran los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí ya pasamos de lleno al contenido, ¿cierto?, de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que, como les insistía al comienzo de esta presentación a través de la dinámica, ¿cierto?, es el principal instrumento, ¿cierto?, de Naciones Unidas sobre esta materia, sobre empresas y derechos humanos, y también dentro de la pléyade, ¿cierto?, de instrumentos relacionados a esta agenda que existen en el plano internacional. Yo me atrevo a decir que también es el instrumento que tiene mayor adhesión, es el instrumento más prestigioso, ¿cierto? Entonces, por eso es tan relevante conocer su contenido también. Aquí tenemos una foto, ¿cierto?, del profesor John Ruggie, ¿cierto?, que es el padre de los principios rectores, ¿no? A él le fue encomendado realizar todo un trabajo de investigación, de relacionamiento con distintos actores, ¿cierto?, para finalmente llegar a un marco sobre la protección de los derechos humanos en el contexto corporativo. Y aquí yo saqué una declaración, ¿cierto?, del profesor John Ruggie, ¿cierto?, que dio para un medio electrónico. Y en esta declaración, él planteaba lo siguiente: la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos es una responsabilidad social que va más allá del cumplimiento de las leyes aplicables. Es la expectativa mínima que tiene la sociedad sobre la conducta empresarial en relación con los derechos humanos. Significa que mientras una empresa realiza sus actividades, no debe infringir los derechos de otros, ¿cierto? Y a mí me gusta esta declaración porque efectivamente el vínculo entre empresas y derechos humanos, ¿cierto? El respeto que la actividad corporativa debería demostrar frente a la dignidad de las personas es una exigencia antes que normativa, antes que legal, ya sea a través de instrumentos domésticos o de instrumentos internacionales. Es una exigencia ética y es una exigencia moral, ¿cierto? Entonces es una cuestión muy primordial, muy basal, ¿cierto? Y esto yo creo que queda muy graficado en esta declaración del padre de los principios rectores, ¿cierto?, del profesor John Ruggie. Entonces, conceptualmente, ¿cierto?, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos establecen pautas de conducta, establecen exigencias muy claras, ¿cierto?, respecto del Estado para que pueda cumplir con su deber general de proteger los derechos humanos, pero acto seguido también define cuáles son las expectativas de conducta que se espera de las empresas, que además, al ser un actor normalmente de carácter privado, aun cuando hay múltiples empresas, ¿cierto?, que son de naturaleza mixta o de naturaleza enteramente pública, pero el mayor número de empresas a nivel global y por supuesto a nivel doméstico son generalmente empresas de propiedad privada. Este tipo de empresas tradicionalmente no era un actor relevante, ¿cierto? O no era un actor al cual le estaban dirigidas las cuestiones de derechos humanos. Hay un pensamiento que es bastante clásico de que solamente el Estado puede violar los derechos humanos. Entonces, de alguna manera, también el contenido de los principios rectores nos invita a pensar fuera de la caja y ver cuál es la realidad contextual, ¿no? Que de hecho las empresas sí tienen la aptitud de violar los derechos humanos, sobre todo cuando se trata de empresas
que tienen una gran escala, que son empresas que tienen gran concentración económica y que también tienen gran poder de agencia política, ¿cierto? Y que a veces pueden también influir en la esfera de la adopción de políticas públicas, ¿cierto? Entonces, los principios rectores establecen pautas de conducta para abordar estos fenómenos que quizás no eran tan relevantes cuando hacia el final de la década de los años 40 partió, ¿cierto?, la cristalización de la doctrina de derechos humanos, pero que actualmente esta es una realidad absolutamente dinámica, relevante y también absolutamente innegable, ¿no? Entonces es necesario dar también una respuesta en ese sentido. Y aquí hay otro elemento, ¿cierto?, que estaba consultado en la primera dinámica de apertura, ¿no? ¿Cuáles eran estos pilares sobre los cuales se estructuran los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos? Esta materia la revisamos también en la primera sesión con Mariana y con Joana, pero es muy importante que la tengamos muy fresca también para esta sesión actual. Entonces, insistimos, ¿no? El primer pilar se refiere al deber del Estado de proteger los derechos humanos, ¿no? Lo que es una obligación de carácter general, es una obligación que dimana del contenido general de los múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos que en este caso, por ejemplo, el Estado de Bolivia ha ratificado y se ha comprometido en la esfera internacional a cumplir y a respetar en el ámbito doméstico, en el ámbito interno. El segundo pilar es sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, ¿cierto? Las empresas pueden afectar los derechos humanos de una manera positiva y de una manera negativa, ¿cierto? Y lo segundo es justamente el problema al cual los principios rectores tratan de dar una respuesta, ¿no? Tratan de establecer orientaciones y una pauta de conducta para evitar finalmente que las empresas violen los derechos humanos. Y el tercer pilar se refiere al acceso a mecanismos de reparación, ya sean mecanismos de reparación estatales, tanto judiciales como extrajudiciales, ¿cierto? O a mecanismos de reparación de carácter operativo, que son los canales, ¿cierto?, de recepción de denuncias, de recepción de reclamos que algunas empresas pueden abrir en el contexto de sus operaciones y también no solamente que no basta solamente que exista el canal, sino que la idea también es que la empresa desarrolle en ese sentido todo un procedimiento que permita la reparación integral cuando se produce una situación de violación a los derechos humanos dentro de su cadena de valor, de su cadena de actividades o dentro de su esfera de influencia, ¿no? Entonces, a propósito de esta esquematización, podemos definir o podemos distinguir dos caras, dos fases del concepto de debida diligencia. Una faz es la debida diligencia de carácter operativa, ¿cierto? Que es la que le compete a la propia empresa dentro del contexto de sus operaciones y de su esfera de influencia, ¿no? Y ahí está, ¿no? Que pueda adoptar políticas de derechos humanos, que desarrolle un proceso operativo de debida diligencia, como lo vamos a ver enseguida, y que pueda tener, crear, ¿cierto? Dentro de su contexto operacional, estos mecanismos de reparación. Pero también hay que pensar que el Estado, conforme a lo que indica el primer pilar de los principios rectores, también debe actuar con la debida diligencia para regular la actividad empresarial y así generar, ¿cierto?, todas las condiciones políticas, normativas, reglamentarias, de políticas públicas, en fin, para que las empresas no violen los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, esa es la faz
estatal, ¿cierto?, de este concepto de debida diligencia. Y en definitiva, estas dos fases, ¿cierto?, estos dos elementos del concepto de debida diligencia son complementarios, ¿cierto? El Estado actúa dentro de su propia órbita de obligaciones con la debida diligencia, insisto, para adoptar condiciones políticas, sociales, normativas, reglamentarias de política pública para que las empresas actúen respetando a los derechos humanos y por su parte las empresas actúan dentro de su esfera operacional con la debida diligencia para evitar, ¿cierto?, violar los derechos humanos y eso se traduce en dos cuestiones fundamentales, ¿cierto? Realizar dentro de su contexto operativo procesos de debida diligencia, lo que incluye la creación de mecanismos de reparación sustantiva a las víctimas de violaciones de derechos humanos dentro de ese contexto corporativo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el concepto de debida diligencia, en definitiva, es un vaso comunicante, es un puente que establece, ¿cierto?, esta comunicación entre la esfera de los derechos humanos, por una parte, y la cuestión de las empresas, por otra, ¿no? Porque quizás una reacción espontánea cuando a uno se le consulta, ¿qué tiene que ver la cuestión de los derechos humanos por un lado y las empresas por otro? ¿Cuál es la relación? Y a lo mejor uno de manera espontánea, ¿cierto? La primera impresión podría ser que son elementos completamente desarticulados, que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero no es así. Ya hemos visto y hemos dado varios argumentos, ¿cierto?, de por qué en el contexto operacional de una empresa la cuestión de los derechos humanos sí es una cuestión relevante, ¿cierto? ¿Por qué deben ponerle atención? Entonces, ese puente comunicante entre estas dos esferas es justamente el concepto de debida diligencia, ¿no? Como lo veíamos en esta lámina, que en el fondo engloba a estos pilares, engloba a estos actores y le da una cierta lógica, una cierta consistencia a estas acciones que los distintos sectores, el público y el privado, deben adoptar para evitar que finalmente se violen los derechos humanos en los contextos corporativos, ¿no? Y aquí esta lámina es muy relevante porque enuncia, ¿no?, cuáles son estos pasos de carácter operativo que las empresas deberían implementar dentro de sus operaciones para evitar que se violen los derechos humanos. En primer lugar, que la empresa pueda adoptar políticas de derechos humanos y sistemas de gestión de cuáles son sus riesgos, ¿no?, en materia de derechos humanos. En segundo lugar, que puedan identificar y evaluar sus impactos, ¿no?, siempre con relación a los derechos humanos. Una vez que hayan identificado y evaluado cuáles son esos impactos, que puedan detener, prevenir y mitigar esos posibles impactos sobre los derechos humanos. Pero que si ocurre, ¿cierto?, alguna violación a los derechos humanos, que tengan la capacidad también de responder y reparar, ¿cierto? Para lo cual son muy relevantes estos mecanismos operacionales de recepción de denuncias, ¿cierto? Pero siempre y cuando tengan esa habilidad, ¿no?, de poder generar una reparación efectiva para las víctimas. Y en quinto lugar, evaluar las respuestas y reparaciones, ¿cierto? Y en sexto lugar, informar sobre estos impactos y cuál es la situación de derechos humanos de la empresa, tanto al interior de la propia empresa como también al exterior, ¿cierto? Y entender que estos 6 pasos, ¿cierto?, en virtud de los cuales se puede estructurar un proceso operativo de debida diligencia, es siempre un ciclo continuo. Debería ser una actividad de carácter habitual,
dentro de la empresa, no una situación de carácter excepcional que se aplica en un momento determinado y después la empresa se olvida, perdón, de estos mecanismos, de esta necesidad de realizar constantemente este tipo de operaciones, ¿no? Sino que es justamente una actividad habitual que debería estar en el centro también operacional de la misma empresa, ¿no? Hasta aquí, ¿hay alguna duda o consulta? Porque ahora voy a pasar a un segundo momento, ¿no? De esta presentación. Entonces, con relación a la primera parte, a este repaso general que hemos dado sobre el marco de empresas y derechos humanos, sus orígenes y el contenido de los tres pilares de los principios rectores, ¿existe alguna duda? Si no hay duda, sigo adelante, ¿no? Entonces, en este segundo momento, la idea es que podamos analizar, que podamos ver cómo este elemento, este concepto de la debida diligencia que ha cristalizado a nivel internacional en los principios rectores de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y que también ha sido recogido en las líneas directrices de la OCDE y en la declaración tripartita de la OIT, como también lo vimos, cómo este concepto de la debida diligencia también ha ido permeando en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y aquí esto es simplemente una contextualización, ¿cierto? Yo sé que esto ustedes, por la naturaleza de sus funciones y su formación, lo saben perfectamente, pero creo que siempre es conveniente no tener el contexto, ¿no? Aunque sea muy básico. Ustedes saben que el sistema interamericano, ¿cierto? Está estructurado sobre dos organismos principales que cada uno tiene su propia esfera de competencia, ¿no? Por una parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? No voy a profundizar desde luego en cuál es el rol o cuál es cierto, las funciones y las facultades y atribuciones de cada uno de estos organismos, porque desde luego ustedes conocen muy bien aquello, ¿no? Entonces, en este momento nos vamos a enfocar solo en la actividad de la Corte, en algunas sentencias de la Corte, ¿no? Y aquí, hablando de desarrollos interamericanos, yo hice un estudio, ¿cierto?, hace algún tiempo atrás, de cómo la Corte ha ido, ¿cierto?, recibiendo y analizando casos en donde se alega la responsabilidad internacional de algún Estado, ¿cierto?, pero por causa de el actuar de los privados, ¿cierto? Y particularmente de empresas de carácter privado. Y esto guarda relación cuando el Estado, por ejemplo, no fiscaliza, no supervisa, cuando el Estado no adopta regulación adecuada, ¿cierto? Para que esa actividad empresarial privada sea desarrollada, ¿cierto? De manera adecuada, ¿cierto? Y que en ese contexto no se violen los derechos humanos. También otros casos típicos, ¿cierto?, en virtud del cual se configura la responsabilidad internacional del Estado por acciones u omisiones de privados, es cuando se denuncia, ¿cierto?, a un privado en los tribunales domésticos y los tribunales no dan curso a una demanda, a un proceso judicial, entonces hay una violación a las garantías judiciales, ¿no? Entonces, no es una responsabilidad internacional de carácter directo, ¿cierto?, por una actividad empresarial, sino que media justamente alguna inacción o alguna negligencia o alguna omisión de parte del Estado frente a esa actividad empresarial. Entonces, aquí podemos ver cómo entre el año 2006, ¿cierto?, y el año 2023 ha ido evolucionando el número de sentencias en que la Corte Interamericana
ha ido abordando alguna cuestión relevante desde el punto de vista del marco de empresas y derechos humanos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay un primer momento en donde se conocía un caso de estos al año, ¿no? O más bien dicho, se dictaba una sentencia relevante al año desde el punto de vista de empresas y derechos humanos. Y esto ya fue subiendo a partir del año 2020, ¿cierto? Pero hay claramente una mayor explosión, ¿cierto? El año 2023, ¿no? Entonces, esto de manera indiciaria, ¿cierto? Podría estar señalando que dentro del contexto interamericano, dentro de las personas que litigan, ¿cierto?, en el contexto del sistema interamericano o también dentro de las personas y comunidades que podrían estar siendo afectadas por empresas, ¿cierto? Hay una mayor conciencia y un mayor conocimiento de que la Corte Interamericana también puede cumplir un rol en el sentido de proteger los derechos de estas personas y comunidades y por eso de manera incremental ya han ido elevándose, ¿no? El número de sentencias relacionadas con tópicos de empresas y derechos humanos en este tribunal internacional, ¿no? Aquí también tenemos cuáles son los estados con una mayor prevalencia de casos no relevantes desde un punto de vista de empresas y derechos humanos. Y ahí podemos ver que Ecuador y Perú lideran, ¿no? Este ranking, lo que desde luego no es una buena noticia para esos estados, ¿no? Y aquí tenemos también una desagregación de la taxonomía de las empresas que han estado involucradas en este tipo de casos. Y por ejemplo, el mayor número de casos entre el 2006 y el año 2023 corresponde a clínicas privadas de salud, ¿no? Con 5 casos. Posteriormente, empresas mineras con 3 casos y luego empresas metalúrgicas y hay un caso en donde no se especifica eh, la naturaleza de la empresa, ambas, 2 casos en esa situación, y ya el resto con un caso cada una, por ejemplo, una empresa petrolera, empresa agrícola, una empresa productora de fuegos artificiales, una empresa pesquera, una aseguradora de salud, un supermercado e incluso una empresa turística, ¿no? Lo que es también llamativo cómo se ha ido ampliando, ¿no? Esta actividad jurisprudencial de la Corte Interamericana también con relación al tipo de empresas que se puede estar involucrando en un caso mismo. Y aquí está el listado, ¿no? De las sentencias que analicé entre este periodo, entre el año 2006 y el año 2023. No se preocupen porque después voy a hacer llegar el PowerPoint a Claudia para que lo pueda distribuir con ustedes. Entonces van a tener sin problema este listado en caso de que ustedes quieran profundizar sobre alguna sentencia en particular. Y ahora yo quisiera analizar 3 casos, ¿cierto? Obviamente no vamos a hablar de toda esta extensión de casos porque eso nos llevaría muchísimo, muchísimo tiempo, verdaderamente, pero sí yo elegí los 3 casos más emblemáticos, ¿no? Del listado que les mostraba anteriormente, ¿no? Y son casos que permiten ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo ha ido eh, penetrando en la Corte Interamericana este concepto de la debida diligencia y más ampliamente también la recepción de este instrumento que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, aun cuando proviene de otro sistema, ¿no? Los principios rectores son un instrumento del sistema universal de derechos humanos, pero sin perjuicio de ello, la Corte Interamericana, que es un sistema regional
de protección de derechos humanos, aún así los ha ido acogiendo, ¿no? Los ha ido haciendo propios y le ha dado también mucho más detalle a qué significa la debida diligencia en el contexto interamericano. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Hola, Marioli, desde Cochabamba. Una consulta. Sí, Pienso que en este análisis que vamos a entrar ahora, nos va a poder explicar, no, obviamente, como usted dice, no a detalle, pero ese marco de la debida diligencia en el análisis de las sentencias de la Corte, ¿no? En el sentido de prevenir, investigar, establecer responsabilidades, sancionar y establecer reparaciones integrales del daño. Si nos pudiera un poquito dar ¿cómo se dice?, alguna explicación breve sobre este marco de la debida diligencia en el análisis de los casos de la Corte cuando nos referimos a estos temas empresariales y medioambientales. Gracias. sí, sí, vamos a ver algunos de esos elementos justamente a propósito de estos tres casos que, insisto, a mi entender son en este minuto los casos más emblemáticos, ¿no? Los más relevantes sobre empresas y derechos humanos en el contexto interamericano. Sí, entonces justamente deberíamos solventar a través de la exposición esos elementos que usted preguntaba, Marioli, pero sin perjuicio de que si posterior a la revisión de estos tres casos queda alguna duda, desde luego que la podemos conversar posteriormente. Sí, no hay ningún inconveniente. Sí. ¿Alguna otra duda, consulta antes de pasar al análisis de estos tres casos? Ok, entonces avanzamos un poquito más, ¿cierto? Y vamos a ver, en primer lugar, la sentencia, ¿cierto?, recaída sobre el caso empleados de la fábrica de fuegos de Santo Antonio de Jesús versus Brasil. Ya esta es una sentencia del año 2020, ¿no? Y aquí yo rescaté tres elementos que me parecieron muy relevantes de esta sentencia. En primer lugar, el reforzamiento de la obligación estatal de garantizar los derechos humanos. Recuerden que el Estado debe actuar con debida diligencia, ¿cierto? De hecho, el concepto de debida diligencia originalmente en el contexto de Perdón, derechos humanos es, Sebastián, ¿sí? una consulta. Sí. No sé si seré la única, pero ¿qué es la fábrica de fuegos? ¿A qué se Ah, refiere con una fábrica de fuegos, por favor? sí. Era una fábrica de fuegos artificiales. Era simplemente eso. Y que funcionaba en unas condiciones de seguridad muy precarias, ¿cierto? Sin, derechamente, mejor dicho, sin ninguna norma básica de seguridad, lo que afectaba, por ejemplo, todo lo que guarda relación con la protección de la salud y seguridad en el trabajo, ¿ya? Aquí el problema, y ocurrió un accidente, ¿no? Un accidente fatal explotó esta fábrica de fuegos artificiales, ¿ya? Y aquí el problema central fue que en el contexto de Brasil, esta sí era una industria regulada, sí había normativa respecto a este tipo de fábricas, en fin. Lo que pasa es que las autoridades estatales no fiscalizaban. Entonces, si una norma no se fiscaliza, es lo mismo que si la norma no existiera, ¿cierto? En el fondo. Entonces, aquí hubo tal nivel de descuido, de omisión, de negligencia estatal, que se configuró toda una situación de un contexto social en donde esta empresa empleaba a muchas personas sin ningún estándar mínimo de seguridad hasta que hubo un accidente que cobró la vida de varias personas, ¿cierto? Y muchas otras resultaron heridas, ¿no? Entonces, ese es el contexto de este caso, ¿no? Entonces, los tres elementos, ¿cierto? Es, en primer lugar, el reforzamiento de la obligación estatal de garantizar
los derechos humanos, ¿cierto? Lo que significa que el Estado debe actuar con la debida diligencia que le es debida para regular, fiscalizar y normar de manera eh, adecuada las actividades corporativas. En segundo lugar, hay un enfoque en la regulación, supervisión y fiscalización de actividades empresariales riesgosas, ¿cierto? Y en tercer lugar, hay una relación importante de estos dos elementos anteriores, ¿cierto? Porque se estructuran a partir del principio, del contenido de los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Ya entonces, ahora vamos a revisar con mayor nivel de detalle estos tres elementos destacados, ¿no? Entonces, aquí traigo una cita, ¿cierto?, de un voto razonado del juez mexicano, ¿cierto?, del juez Eduardo Ferrer MacGregor, ¿cierto?, en esta misma sentencia. ¿Qué indica él en esta sentencia? La importancia de los principios rectores para fortalecer las obligaciones estatales frente a actividades empresariales riesgosas o peligrosas, ¿cierto? En ese contexto, indica este voto razonado que los estados deben proteger contra violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas, y también indica que puede haber responsabilidad internacional del Estado por no tomar medidas preventivas o por no garantizar su efectividad. Entonces, por ejemplo, esto es muy relevante, creo yo, para la actividad de una institución nacional de derechos humanos, ¿no? Porque normalmente también una función bastante transversal para las instituciones nacionales es indicarle, ¿cierto? Sugerirle al Estado cuáles deberían ser las reformas legales que se deben emprender, ¿no? Entonces, es muy relevante también que una INDH pueda identificar cuáles son las actividades o los sectores empresariales particularmente riesgosos, y determinar si la legislación que actualmente es suficiente o no para hacer frente a esos riesgos, a esos peligros, o si hay que adoptar nueva legislación o si hay que reformar esa legislación. Y sobre todo también es muy relevante cuáles son las condiciones de supervisión y de fiscalización de esos marcos regulatorios, porque como se los decía hace un momento atrás, podemos tener una estupenda norma, ¿no?, que regule, que proteja, ¿cierto?, a las personas en un determinado contexto corporativo que podría ser muy riesgoso, ¿no?, que puede tener gran impacto sobre la salud, sobre la seguridad, en fin. Pero si no hay ninguna condición de supervisión y fiscalización, ¿qué pasa con esa norma? Simplemente va a caer en incumplimiento, ¿no? Entonces, es muy importante esta triada, ¿no? Regulación efectiva, capacidad de supervisión y también decisión política de fiscalización y sanción cuando esas normativas no se cumplen, ¿no? Entonces, esto es lo que nos señala este caso de los empleados de la fábrica de fuegos versus Brasil. ¿Qué más dice esta sentencia respecto de los principios rectores y las obligaciones estatales? Hay un deber de evaluar y ajustar periódicamente la legislación relevante, ¿cierto? Esto es muy típico del contexto latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, en nuestros países es muy relevante la actividad minera, pero en algunos casos tenemos marcos regulatorios de la actividad minera que se adoptaron en la década del 40, del 50, del 60, que están completamente desactualizados y desfasados del contexto operacional actual y de los riesgos, ¿cierto? Y los impactos que puede generar la minería en un contexto actual, ¿no? Son legislaciones que por de pronto no mantienen ningún estándar apropiado de cuidado medioambiental. Son regulaciones que también por de pronto no dialogan en absoluto con la obligación de consulta indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces,
es muy importante esto también que indica la sentencia, evaluar y ajustar periódicamente la legislación relevante. Y en ese Sebas- sentido, sí, Sebastián, perdón, te voy a cortar, por favor. Hay una pregunta, dice Verónica, pregunta, ¿se aplican los despidos masivos por parte de las empresas? ¿Se atenta contra el derecho al trabajo, a la vida y a la salud? sí, en estos casos en particular, en estos tres, esa temática mm, no está no se aborda de manera relevante. Pero en otros casos de este listado que yo les mostraba anteriormente, sí se desarrollan muchos estándares respecto, por un lado, a salud y seguridad en el trabajo y también a la estabilidad en el trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa podría ser una materia muy, muy relevante, ¿no? Que también podría caber en un enclave de debida diligencia, ¿no? Porque hay todo también un marco regulatorio internacional, ¿cierto? El derecho internacional del trabajo también genera, ¿cierto? Establece un estándar de protección a la actividad laboral, ¿cierto? Entonces, un despido masivo, ¿cierto? Que no esté debidamente justificado, por supuesto que podría involucrar también una situación de violación a los derechos humanos, en ese caso a derechos humanos laborales, que, insisto, también ha sido abordado, ¿no? Por la actividad jurisprudencial de la Corte. Cuando yo le comparta esta presentación a Claudia, voy a mandar un pequeño apunte también con este caso en particular, en donde se desarrollan estos estándares con relación a la actividad laboral, ¿cierto? Para que ustedes también tengan, digamos, al menos unos tres elementos sobre esa sentencia, ¿cierto? Y si quisieran, posteriormente pueden leer esa sentencia. En el futuro podríamos hacer incluso un taller de análisis de esa sentencia, si es que es de su interés, ¿no? Entonces, si gustan, para que esa información no se pierda, voy a preparar ese análisis, ese apunte complementario y se los comparto por el intermedio de Claudia, si les parece bien. ¿Hay alguna otra duda? Gracias, Sebastián. Compañeros, ¿alguna otra duda quisieran comentar antes de que pasemos este caso? No, Sebastián. Más bien, muchas Perfecto. gracias por Hola, tenerle hola. consideración. Adelante, Sí. por favor. Jacqueline, sí, adelante. Gracias. Muy amable. Bueno, yo sí quería esperar a que concluyas esta sentencia y las otras más, porque lo que me preocupa es lo siguiente. Si bien estamos hablando de empresas, el caso específicamente de la minería en Bolivia y especialmente Potosí, son cooperativas mineras que prácticamente han perdido esa su calidad de cooperativismo y se han vuelto en una especie de hecho de empresas, porque los socios de las cooperativas contratan gente que no les da ningún tipo de seguridad industrial. Y en el caso potosino, del Cerro Rico y alrededores de la ciudad, ya han muerto más de 80 personas este año por el trabajo minero, contratan adolescentes. Entonces, quisiera ver si esta posibilidad, cuando hablamos de empresa, estamos refiriéndonos también a estas cooperativas que prácticamente han perdido la esencia de cooperativismo. Y en todo caso, la responsabilidad, como decías, es del Estado porque no ha modificado las normas. Ujú. Lógicamente también hay una tremenda presión económica y política porque hay poder económico y político en el sector minero. Ese es el comentario y tal vez viendo los demás análisis de las otras dos sentencias pueda tener un poco más de argumentación y ubicarme más, digamos, en relación al cooperativismo. Gracias, Sebastián. Gracias, Jacqueline. Es interesante la pregunta. No, la verdad es que el resto de lo que vamos a ver, lo que yo preparé, no, digamos, no abordamos esa cuestión conceptual, ¿no? Pero ¿qué me atrevería a decir de manera a priori, ¿no? Que efectivamente
más allá de las etiquetas, ¿cierto? Y de lo que las formalidades puedan indicar, aquí hay que mirar el fenómeno en términos sustantivos, ¿no? Y si esa actividad minera, que siendo una actividad productiva, ¿cierto? Es desarrollada por un actor que en vez de llamarse empresa se llama cooperativa, creo que es un argumento formal que pasa a un segundo plano, ¿no? Porque en definitiva lo que debería primar sería un criterio de realidad, ¿cierto? Por así decirlo, es como correr el velo, ¿cierto? Y ver que independientemente de la estructura formal, hay una estructura material, ¿cierto? Ahí que está operativa y que sobre todo podría estar impactando, o de hecho está impactando sobre determinados de derechos humanos de determinadas comunidades y determinadas personas, ¿no? Entonces, ese es el criterio de realidad. Ahora, lo que sí expresamente dicen los principios rectores justamente es que, digamos, su contenido se debe aplicar a cualquier tipo de empresa, ¿cierto? Ya sea pública, privada o mixta, o incluso a cualquier empresa independientemente de su tamaño o independientemente del sector productivo donde desarrollen sus actividades. Entonces, quiero decir que los principios rectores contienen estos elementos de eh, ampliación, ¿no? O de mayor, o como una vocación de mayor amplitud del tipo de actores sobre los cuales recaen las responsabilidades que están definidos en los principios rectores, ¿no? Entonces, Ya. creo que no debería ser un obstáculo, ciertamente, que se trate en este caso de Cooperativa. cooperativas, ¿no? Sí, exacto, Sebastián, ¿no? Y a los compañeros, justamente el poder tener estos espacios más de que denominados de capacitación son de diálogo, ¿no? Como ustedes saben, recién nosotros estamos incorporando este tema en lo que viene a ser las acciones de la Defensoría. Y un aspecto que sí nos ha limitado es este concepto de empresa versus cooperativa, ¿no? Porque la cooperativa tiene mucha informalidad, no tiene todo lo que los principios rectores también en algún momento y el OCDE nos establecían, ¿no? Y lo que estamos intentando en este periodo de tiempo, aprovechando más bien, Sebastián, que estamos en este espacio y que no podemos comunicarnos en estos espacios tan grandes con mis compañeros por los temas laborales, es que estamos justamente ajustando un instrumento de línea de base que lo hemos intentado realizar, está siendo todavía modificado. Jacqueline junto con su equipo nos ha colaborado en una primera instancia en la aplicación. Vemos que algunas cosas no son posibles de poder rescatar, diremos, en el marco de del OCDE y demás instrumentos, pero como tú mencionas, es importante que si bien en la legalidad, entre comillas, no se encuentran, tenemos que ver qué vamos a hacer para plantear algo al Estado y pueda justamente tener esta obligación de una supervisión adecuada, ¿no? De por sí el tema de las normas ambientales, por más antigua que sea la norma en nuestro país, cuenta con todas las directrices para que se pueda reducir o mitigar los impactos ambientales. Pero sin embargo, con el tema de derechos humanos específicamente, ahí tenemos mucha norma dispersa y alguna que no se cuenta, ¿no? Entonces, justamente las invito compañeras a que vayamos sumando este proceso de construcción que estamos haciendo con relación a la debida diligencia, empresa y derechos humanos, considerando que las empresas no son esas estructuras grandes que tenemos todo realizado, sino que son también estas cooperativas pequeñas, menos de 30 personas, menos de 15 personas que conforman, pero que también vamos a tener que hacer algún tema de incidencia, ¿no? Sobre todo en política pública. No sé, creo que alguien más quería hablar. Sebastián, por favor, si me dejas verificar, Sí, sino por para que supuesto. continuemos. Eh, no, nadie más. Por favor, continúa, Sebastián, muchas gracias. Gracias, Claudia. Sí, y respecto a este tema, ¿cierto? Del concepto de empresas versus
cooperativa, ¿cierto? Ustedes saben también que desde el punto de vista de la teoría del derecho comercial, el concepto de empresas también es un concepto que se discute, ¿no? Y también hay distintos enfoques de qué deberíamos entender por empresa. Y hay varios enfoques, ¿cierto?, que tienen que ver con un enfoque material o sustantivo que justamente miran a esto, ¿no? Que con independencia de cuál sea el rótulo, la etiqueta, ¿cierto? Hay que mirar a la actividad sustantiva que realiza un cierto actor, un cierto organismo, ¿no? Entonces, si una cooperativa está desarrollando una actividad extractiva, vende el producto de esa actividad extractiva, tiene una cierta estructura eh, de operarios, hay una cierta estructura de mando y de dirección, todos esos son elementos que definen propiamente a una empresa, ¿no? Entonces, eh, creo que hay muchos elementos, ¿no?, que se podrían invocar también para argumentar que, por ejemplo, el contenido de los principios rectores también deberían ser observados, deberían ser respetados por una estructura más bien corporativa, ¿no? Entonces creo que también se le puede dar una vuelta de tuerca eh, a esa situación. Retomando la sentencia, ¿cierto? Decíamos que hay un deber de evaluar y ajustar periódicamente la legislación relevante, pero también, insisto, es la tercera vez que ya lo comento en la presentación, hay una obligación de supervisión, ¿cierto?, de parte del Estado, una supervisión adecuada con mecanismos independientes de rendición de cuentas, ¿cierto? Entonces ahí también se juega muchísimo, ¿no?, de cómo el Estado debería cumplir también con su obligación bajo la debida diligencia de proteger los derechos humanos en los contextos corporativos, ¿no? Y en ese sentido debería ser adoptado por parte del Estado, ¿cierto?, un enfoque de prevención integral. Es decir, la prevención como primer paso en la garantía de derechos humanos. En términos ideales, lo que deberíamos apuntar es a evitar que se violen los derechos humanos, ¿cierto? Todo el proceso de mitigación, de reparación, es un segundo momento, pero siempre los esfuerzos deberían estar puestos en que no se produzcan violaciones a los derechos humanos. Entonces la prevención es lo fundamental. Y también este enfoque de prevención integral debería ser entendido como un proceso continuo y no solo como un resultado final. Es decir, las medidas deben producir avances medibles, pero justamente deben ser revisadas y ajustadas a lo largo del tiempo. Y en este sentido, también hay una necesidad de un marco jurídico y de una estructura institucional efectiva para aplicar las normativas, ¿cierto? Que eso es también un piso, un presupuesto esencial para lograr este enfoque de prevención integral y de protección de los derechos humanos en contextos corporativos, particularmente cuando hablamos de actividades productivas peligrosas o riesgosas, como era este caso del empleados de la fábrica de fuegos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda con este primer caso? Porque ahora pasaríamos al segundo caso, ¿no? Si no la hay, vamos a este segundo caso, que es el caso Buzos Misquitos, ¿cierto? Versus Honduras del año 2021. Contexto del caso de los buzos misquitos. Eh, los misquitos son un pueblo indígena de Honduras, ¿cierto? Viven en un sector, si no me falla la memoria, costeño, que se llama Madre de Dios, ¿cierto? En ese país es un pueblo indígena muy vinculado
a las actividades en el mar, ¿cierto? Y también hay un contexto social muy precario en la Misquitia, ¿ya? Ese es el nombre del territorio donde vive este pueblo indígena. Hay pocas oportunidades, hay pocos servicios, es decir, hay una falta de servicios estatales muy importantes. Entonces, todo ese contexto generó una situación de vulnerabilidad que fue aprovechada por ciertas empresas pesqueras y empresas que se dedicaban a la extracción de la langosta. Y en definitiva, se aprovecharon de esas condiciones y sometieron a estas personas a condiciones de trabajo bastante inhumanas, jornadas de trabajo muy largas, periodos de buceo, ¿cierto? Muy prolongados. Ustedes saben que cuando un buzo, ¿cierto? Está mucho tiempo sumergido en el agua, eso produce una serie de afectaciones a la salud, incluso puede llegar a la muerte, ¿no? Y entonces esto era lo que pasaba en este contexto, ¿no? Entonces, y el Estado nunca adoptó las medidas necesarias para proteger a esa población, ¿cierto? Entonces, por eso finalmente este caso llega hasta la Corte Interamericana para... ¿sí? Creo que... A ver, voy a ver, por favor, dame un minuto, Rodrigo. Voy a silenciar. Gracias. Sí, Perfecto. Adelante. gracias, Claudia. Entonces, por esa razón, este caso llega hasta la Corte Interamericana, ¿no? Porque finalmente el Estado no cumplió con sus propios deberes de debida diligencia, ¿no? Entonces, aquí, ¿en qué podemos centrar nuestra atención en esta sentencia en particular? En primer lugar, ya hay una recepción mucho más amplia, mucho más sistemática del contenido de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y en ese sentido también hay una definición más certera, más precisa del concepto de debida diligencia. ¿Ok? Entonces veamos estos dos elementos. ¿Qué dice, qué dice la Corte? ¿No? En primer lugar, respecto a obligaciones de los estados, que deben prevenir, ¿cierto?, violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas privadas. Entonces rescatamos este elemento del enfoque de prevención integral que ya estaba en la sentencia del caso empleados de la fábrica de fuegos. En ese sentido, el Estado también debe adoptar medidas legislativas y de otro carácter, reglamentaria, de política pública, en fin, para reglamentar, para regular de manera adecuada, eficiente, consistente las acciones empresariales, ¿cierto? Y en ese sentido también el Estado debe investigar, castigar y reparar las violaciones a los derechos humanos cuando ocurran, ¿no? Requisitos para las empresas, según la Corte. Y esto es muy innovador, ¿ya? Si se quiere, porque aquí la Corte dirige parte de los razonamientos de su jurisprudencia ya no al Estado, que es lo tradicional, sino a las empresas mismas, ¿no? Y esto es algo que la Corte, a partir de este caso, ¿cierto?, del año 2021, ha ido repitiendo en otros casos, ¿no? O sea, indica estándares de conducta directamente a las empresas, aunque sean actores privados. ¿Y qué les dice directamente a las empresas? Que deben implementar políticas de protección a los derechos humanos, que deben desarrollar procesos de debida diligencia para identificar, prevenir y corregir violaciones a los derechos humanos, y que deben establecer procesos de reparación para víctimas, especialmente cuando se trate de grupos vulnerables, ¿cierto? Aquí recordemos que se trataba de un pueblo indígena, pero que además que vivía en condiciones muy brutales de desprotección y de precariedad social, ¿no? Pero esto debe replicarse para mujeres, para niños, niñas y adolescentes, en fin, ¿no?
También la Corte, y esto, insisto, fue muy innovadora en esta sentencia, también adopta un enfoque de buen gobierno corporativo, ¿no? ¿Y qué dice la Corte respecto de eso a las empresas? Les dice que deben promover las empresas la participación y el compromiso de todas las partes interesadas, es decir, deben tener un relacionamiento de buena fe con las personas que puedan verse afectadas, ¿cierto?, por esa actividad empresarial. Y que en ese sentido las empresas también deben asegurar el cumplimiento de normas y derechos humanos en la actividad empresarial. Y aquí hay un mayor detalle, ¿no?, de cuál es el estándar de comportamiento para las empresas. ¿Qué dice la Corte? Dice que las empresas deben adoptar medidas preventivas para proteger los derechos humanos de trabajadores y comunidades, que deben realizar evaluaciones continuas de riesgo o derechos humanos, que eso es parte esencial de los procesos operativos de debida diligencia, y que deben implementar medidas de mitigación proporcionales a los riesgos y con mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Pero en el fondo, el razonamiento es lo que ya veníamos compartiendo, ¿no? Que el enfoque debe ser siempre la prevención. Y cuando todas las acciones de prevención, si es que se han adoptado adecuadamente, fallan y se produce una violación, bueno, en ese segundo momento hay que poner la atención en la mitigación y en la reparación del daño que se ha causado, ¿no? ¿Alguna duda con el contenido de esta segunda sentencia? Si no hay, pasamos con el tercer y último caso, que es la sentencia recaída sobre eh, el caso de Habitantes de La Oroya versus Perú, ¿no? En este sentido, hay un mayor desarrollo y profundización de estándares en materia ambiental y empresas y derechos humanos, ¿no? Y también es relevante que la sentencia retoma cuestiones de la opinión consultiva 2317, ¿cierto?, sobre eh, el tema del medio ambiente y los derechos humanos, y los analiza a la luz de los principios rectores. Además, recuerden ustedes que recientemente la Corte Interamericana acaba de publicar una segunda sentencia que profundiza estos aspectos sobre medio ambiente y derechos humanos, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Entonces, ¿qué dice la Corte en esta tercera sentencia respecto a las obligaciones de respeto y garantía del derecho al medio ambiente sano? Incluye que este derecho humano, ¿cierto?, al medio ambiente sano, incluye el derecho al aire limpio y al agua. También la Corte indica que hay una obligación de prevenir violaciones que se extiende a la esfera privada para evitar daños a terceros, ¿no? Y también indica que se deben adoptar medidas jurídicas, políticas, administrativas y culturales para salvaguardar los derechos humanos y tratar sus violaciones como hechos ilícitos, ¿no? Refuerza ese carácter justamente. Un contenido muy relevante de esta sentencia es que detalla bastante qué significa, qué implica el principio de prevención de daños ambientales, ¿no? Que es un principio también muy relevante desde el punto de vista del derecho internacional ambiental y que también ha ido cristalizando con el tiempo en muchas legislaciones de carácter doméstico. Entonces, en el contexto de esta sentencia, la Corte indica que este principio significa que los estados deben adoptar, deben tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar daños significativos al medio ambiente. Y que en ese sentido hay que aplicar un estándar de debida diligencia tanto para entidades públicas como para entidades
privadas, para las empresas. Y que esto se traduce también en una obligación de regular, supervisar y fiscalizar las actividades que constituyan un riesgo para el medio ambiente, ¿no? También desarrolla algunos elementos relativos al cumplimiento de la obligación de supervisión y fiscalización, que hemos abordado bastante en esta presentación, ¿cierto? En ese sentido dice que el nivel de supervisión y fiscalización depende del nivel de riesgo de la actividad o conducta. Es decir, a mayor riesgo de la actividad empresarial, de la actividad productiva de que se trate, esa actividad debería tener o debería recibir un mayor nivel, ¿cierto?, de supervisión. Deberían ser mucho más exigentes los estándares que se le aplican. Y que también la debida diligencia debe incluir evaluación de impacto real y potencial sobre los derechos humanos. Y que también la complejidad de la evaluación varía según el tamaño de la empresa, el sector industrial, el contexto operacional, la forma de propiedad, que esto quizás es relevante para lo que veníamos discutiendo sobre las cooperativas, y la estructura de la empresa, ¿cierto? O sea, no es que porque sea una cooperativa queda eximida de todo este marco, sino que hay que ver cómo se aplica este marco en virtud de esa naturaleza de cooperativa, ¿no? Y también la Corte detalla en esta sentencia que hay una obligación de prevención por parte de los estados. Vigilar el cumplimiento e implementación efectiva de la legislación ambiental y hacer cumplir las leyes que buscan proteger derechos humanos y un medio ambiente sano. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? O si no, ya podemos ir pasando a las conclusiones, que son varias conclusiones. Así que nos quedan algunos minutos todavía por delante. ¿Duda, consulta? ¿Alguien? Bueno, No si no, Claudia, necesitamos ¿sí? hablar. Sí, pasaremos a las conclusiones y después podemos dar una ronda más, por favor, Sebastián. Sí, por supuesto que sí. Entonces, estas son las conclusiones, ¿cierto? Esto es simplemente una primera sinopsis de las conclusiones. Vamos a detallar cada una de ellas, ¿no? Pero sobre todo en las sentencias, ¿cierto? En primer lugar, hay una consolidación de cómo debería ser la respuesta estatal frente a la situación en donde se producen violaciones a los derechos humanos por parte de empresas. En segundo lugar, hay una conceptualización de la debida diligencia como un pilar fundamental para abordar estas respuestas, no tanto de parte del Estado como de las empresas. En segundo lugar, vimos que hay estándares de protección ambiental, ¿no? Lo que eh, relaciona justamente estas materias, las ambientales, también con la protección y el respeto por los derechos humanos. Vimos también que hay una amplísima aplicación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos en el razonamiento, ¿cierto?, jurisprudencial de la Corte Interamericana, y que en este sentido también podemos ver que hay una evolución en la interpretación de estas obligaciones internacionales. Entonces, ahora vamos a detallar cada una de estas 5 conclusiones, ¿no? En primer lugar, consolidación de la responsabilidad estatal. La Corte ha reforzado la obligación de los estados de garantizar los derechos humanos frente a actividades empresariales, enfatizando que esta responsabilidad incluye no solo la creación de un marco normativo adecuado, sino también la efectiva supervisión, fiscalización y la implementación de medidas preventivas, ¿no? Le dedicamos bastante atención a eso, a este enfoque de prevención integral de violación a los derechos humanos. Segunda conclusión, la debida diligencia como pilar
fundamental, ¿no? En los casos, por ejemplo, de los buzos misquitos y la oroya, se subraya la importancia de la debida diligencia corporativa en derechos humanos, estableciendo que tanto los estados como las empresas deben implementar mecanismos para identificar, prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Tercero, estándares de protección ambiental. Y aquí es particularmente relevante la sentencia recaído en el caso de La Oroya, ¿no? Donde la Corte desarrolló estándares específicos en materia ambiental, vinculando el derecho a un medio ambiente sano con la obligación de los estados de prevenir daños, regular actividades riesgosas y garantizar la protección efectiva del medio ambiente, destacando la relevancia del principio de prevención de daños ambientales, que lo revisamos también con cierto nivel de detalle en la presentación. Cuarto, ¿cierto? Aplicación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. A lo largo de las sentencias, la Corte ha ido integrando, ¿cierto? Y aplicando los principios rectores, reforzando la responsabilidad tanto de los estados como de las empresas en proteger y respetar los derechos humanos, especialmente en contextos de alto riesgo. Y por último, una evolución, perdón, en la interpretación de obligaciones internacionales. Estas sentencias reflejan una evolución en la interpretación de las obligaciones internacionales de los estados, extendiendo su responsabilidad a las acciones de particulares cuando no se adoptan medidas preventivas efectivas y destacando que el cumplimiento no se mide únicamente por la violación final de un derecho, sino también por la falta de medidas preventivas y de supervisión adecuadas, ¿no? Entonces dejo hasta aquí la presentación misma. Nos quedan algunos minutos todavía por delante, entonces si ustedes gustan, podemos aprovechar para plantear dudas, para dialogar antes del cierre. Muchas gracias, Sebastián. Y efectivamente, como tú mencionas, estamos ahora en una etapa muy interesante en la Defensoría del Pueblo para justamente incorporar estos principios para poder realizar algunas acciones que permitan ver el tema de la incidencia en política pública y sobre todo el tema normativo, ¿no? Y lo que hoy día nos has mostrado es bastante interesante, sobre todo en el aspecto del principio precautorio que nosotros hemos visto, ¿no? Y que podríamos incorporar en el marco de la debida diligencia. A los compañeros, no sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta, es importante que puedan ustedes participar para que para que en el momento que vayamos aplicando esto, de la debida diligencia de derechos humanos y empresa, tengamos algunas claridades, porque es algo nuevo, ¿no? Para todos nosotros. Bueno, parece que no hay consultas, no hay comentarios. Les agradezco mucho, entonces. Ah, bueno, perfecto. Romy, adelante. Sí, muchas gracias, buen día a todas y todos. Una consulta respecto especialmente al casito Oroya en el Perú, cuando ya se establece incluso a nivel vinculatorio, entiende el tema del medio ambiente, garantizar el tema incluso desde el punto de vista de la prevención de riesgos al daño ambiental. Consulto, en el caso de una actividad minera, obviamente en el inicio de operaciones normalmente no se identifica el daño ambiental. Sin embargo, es evidente que va a haber un daño ambiental, especialmente al tema lo que es contaminación al agua, en sectores donde se están implementando estas actividades extractivistas, pero relacionada a la otra sentencia de supervisión, por ejemplo, por parte del Estado, es bien complicado, ¿no? Cuando se habla incluso del principio precautorio, no está tal vez científicamente todavía probado esta contaminación.
Tenemos en Bolivia bastante actividad minera, en Potosí sobre todo, pero ¿de qué manera nosotros podríamos ver, además de de estas sentencias que tenemos, por ejemplo, la exigibilidad al Estado? Como Defensoría del Pueblo estamos viendo casitos en los que estamos, evidentemente abriendo el caso, pero también pidiendo las inspecciones. Y se han dado las inspecciones, ¿no? A este sector de las actividades mineras, pero en un primer momento, pues no hay ningún efecto negativo para para la población, para el tema de la contaminación del agua. Entonces, como que ahí hay una respuesta un poco tardía, no solo del Estado, sino también además de las sentencias, porque esperamos a que haya el daño y recién la actuación. ¿Alguna, no sé, sugerencia u orientación para evitar tal vez esto que es evidente, ¿no? De que se va a dar la contaminación al compañero Sebastián. Sí, gracias Romy por la pregunta. No estoy seguro de si la voy a poder contestar en términos específicos, porque quizás eso habría que mirarlo con mucho mayor nivel de detalle, ¿cierto? Pero retomando algunos elementos de los casos que vimos, quizás ahí lo que es necesario es una actualización, ¿no? De todo lo que guarda relación, por un lado, con la regulación de la actividad minera, pero también con lo que guarda relación con los sistemas de evaluación de impacto ambiental, que también en Latinoamérica en general suelen ser muy disímiles, ¿no? Hay algunos sistemas que son más exigentes que otros, en fin. Por ejemplo, en el caso chileno, hace algunos años atrás, se hizo una reforma bastante importante en el sentido de reforzar todo el relacionamiento y la participación ciudadana dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental, pero también sumando los aspectos sociales, ¿no? De los proyectos de inversión o los proyectos extractivos que fueran sometidos a la evaluación ambiental. Y dentro de ese acápite de aspectos sociales, por supuesto que caben los elementos de derechos humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, en el caso chileno al menos, la evaluación de impacto ambiental es un poco más amplia que simplemente los posibles riesgos e impactos meramente ambientales, ¿no? Porque toma en consideración estos otros elementos. Pero además, lo que sí me llama mucho la atención respecto de lo que tú me comentas, que si a priori dentro de un proceso de instalación o de evaluación de un proyecto extractivo minero, ¿cierto? No se está advirtiendo que la situación medioambiental sí va a ser una cuestión bastante relevante, ahí digamos hay un vacío, ¿cierto? Muy relevante, porque es impensable bajo cualquier escenario, aunque se trate de la empresa más sostenible del mundo, la actividad minera necesariamente conlleva impacto ambiental. No hay manera, o sea, no hay manera de evitar aquello. Entonces, si eso no se está mapeando ni siquiera a nivel de riesgo dentro de una empresa, ahí significa que hay una brecha, ¿cierto?, entre la práctica, entre la regulación, entre la actividad estatal y la manera en cómo la empresa está entendiendo su propia actividad que merece mucha atención y que probablemente merezca mucho trabajo, ¿no? Para poder solucionar esa, esa situación. Porque, insisto, o sea, no hay manera de desarrollar la actividad minera sin impactos ambientales. Eso no existe en el mundo, aunque se trate de la empresa con los mejores estándares de conducta. Siempre va a haber algún grado de impacto. Entonces, yo creo que hay que mirar esos escenarios con cierto nivel de detenimiento y atención. Gracias, Sebastián. Antes de darle la palabra a Cris, voy a leer, pero quisiera complementar algo. Eh, Nosotros desde la Defensoría del Pueblo sí hemos aplicado el principio precautorio y por eso también se ha presentado una acción popular en torno a paralizar una consulta previa en el municipio de Palos Blancos. El tema es que hay lugares donde ya tienen una vocación, como es Potosí Minera, ¿no?
Estamos analizando justamente el caso que mencionaba nuestra compañera con su delegada departamental, cómo va a ser interponer una acción. Pero también aprovechando este espacio para todos los compañeros, lo que primero debemos agotar es este espacio de hacer una incidencia en los diferentes niveles de gobierno para que se cumpla la norma. Nosotros tenemos un reglamento de actividades mineras bastante rígido, dirémoslo así, en el marco de la ley 1333, y no es el tema de la falta de normativa, no es el tema de la falta de cumplimiento del principio precautorio, el tema es la falta de la aplicación de la normativa, ¿no? Hay vacíos, como en todo proceso, más cuando hemos cambiado de un régimen que teníamos centralizado a un régimen descentralizado con autonomías, pero sin embargo tenemos los instrumentos, las herramientas, pero lo último que tenemos que llegar como INDH es al tema de la judicialización. Entonces, todos estos procesos previos que los estamos realizando va parte de la incidencia que tenemos como defensoría y en el último peldaño, diremos, de nuestro accionar viene lo que se ha establecido desde el Defensor del Pueblo como el litigio estratégico, que es justamente la judicialización de un proceso. Entonces, Cris, antes de darte la palabra, hay una pregunta. ¿Cuál es la vinculación, nos dice Jacqueline, con la responsabilidad social empresarial? Y luego Cris toma la palabra. Perfecto. Gracias, Jacqueline, por la pregunta. Esta es una pregunta bastante recurrente, ¿no? ¿Cómo se vincula el marco de empresas y derechos humanos / debida diligencia con la responsabilidad social empresarial? Y aquí hay que quizás también tener un criterio evolutivo, ¿no? Para responder a esta consulta. Porque la responsabilidad social empresarial gana mucha fuerza o se fue configurando en mayor medida durante la década de los 80 y se aplicó muy fuertemente durante los 90 y obviamente los 2000, ¿no? Pero la responsabilidad social empresarial siempre quedó muy subsumida en la órbita de la filantropía corporativa, ¿no? Entonces, a veces podíamos encontrar, voy a llevar un caso un poco al absurdo, pero es para graficar la idea, ¿no? Una empresa minera que tenía operación en el norte del país, donde devastaba ese contexto territorial, pero en virtud de sus prácticas de relacionamiento de responsabilidad social empresarial, quizás ayudaba a construir un hospital en el sur del país o tenía un programa de reforestación del bosque austral en el país. Es decir, una actividad que no tenía filantrópica, que siendo loable, siendo incluso necesaria, pero que no tenía nada que ver incluso con los impactos que esa empresa estaba realizando a través de su propia actividad corporativa, ¿no? Entonces, insisto, es un caso absurdo, pero que ayuda a graficar la limitación del modelo de relacionamiento de responsabilidad social empresarial, ¿no? Y hay que considerar que la RCE responde a la pregunta más bien, ¿qué hacemos con nuestras ganancias? ¿No? En cambio, el marco de empresas y derechos humanos, / debida diligencia, es un poco más profundo en el sentido de que la pregunta a la cual responde es ¿cómo generamos nuestras ganancias? ¿La hacemos a costa del medio ambiente, de la depredación medioambiental? ¿La hacemos a costa del aprovechamiento de ciertas condiciones socioeconómicas que nos permiten contratar en condiciones de mayor precariedad? ¿La hacemos a costa de captar la actividad regulatoria del Estado e evitando que el Estado, por ejemplo, adopte una regulación mucho más exigente para un determinado sector productivo? Entonces, desde ese punto de vista, el modelo o el enfoque de empresas y derechos humanos debida diligencia es mucho más exigente que el de responsabilidad social empresarial, porque se ha entendido, insisto con la idea, que la RSE es filantropía corporativa, ¿no?
y puede estar muy desconectada, muy desvinculada del contexto operativo de la empresa misma y de cuáles son los riesgos y también los impactos y las violaciones sobre los derechos humanos de esa empresa, ¿no? Entonces, en algunos elementos sí, puede haber cierta similitud, pero para nada son lo mismo, ¿no? Son enfoques muy diversos y que responden en definitiva también a preguntas y a objetivos muy diversos también. Gracias, Sebastián. Cris Pereira tenía una pregunta. Adelante, por favor, Cris. Sí, buenos días. Gracias, Claudia. Más que todo era un comentario, digamos, complementario a la pregunta que hizo la anterior compañera respecto a ver o evidenciar el impacto ambiental en estas actividades mineras. Es importante, ¿no?, considerar que dentro de las primeras actuaciones de la Defensoría del Pueblo que se podría considerar es que tanto la gobernación como el municipio tienen la obligación de realizar informes cada cierto tiempo para ver temas de contaminación cuando hay empresas que están constituidas y que posiblemente podrían estar generando un impacto ambiental, bueno, que por ende ya generan un, una alteración al medio ambiente. Y es eso, es saber controlar o ver que realmente se estén realizando estos informes tanto de la gobernación como del municipio periódicos para evidenciar si hay ese impacto ambiental que se ha generado o algún daño, pero tiene que ser constante estos informes. Ya cuando el municipio, la gobernación en varios casos de contaminación no dejan de hacer estos informes, no hay estos informes constantes, ya se evidencia que hay una vulneración porque no están al tanto del impacto que se está generando en el daño. Ese aporte nomás quería hacer, que no olvidar, digamos, que las primeras actuaciones siempre implican un equipo multidisciplinario entre especialistas que tiene que abordar y evaluar constantemente estos daños ambientales. Gracias, Cris, por tu aporte, por tu complementación. El tema minero, Sebastián, es un tema complejo, no solamente en Bolivia, sino en todos los países de Latinoamérica y, bueno, mundialmente también estamos viendo que se constituye en una actividad productiva muy compleja cuando se trata de hablar de derechos humanos, derechos ambientales y, bueno, en nuestro país tenemos derechos de la madre tierra. Ojalá que en la última sesión o la penúltima tal vez que tengamos con ustedes, podríamos también abordar este tema de debida diligencia, empresas y derechos humanos con un enfoque particular al tema minero, que es una de las actividades que sí tenemos repercusión. Y el otro tema es el agropecuario, ¿no? O el que se tiene también. No sé si hubiese alguna otra consulta, pregunta, comentario, por favor, compañeros, para que podamos aprovechar a Sebastián, la experiencia que tiene y poder intercambiar, ¿no? Algún tipo de criterio. Bueno, creo que no hay. No sé si todavía continuaba Jordi o continúa Jordi aquí. Lo vi y creo que lo perdí. Acá estoy, buenos días. ¿Cómo estás, Jordi? Más bien, muchas gracias por estar presente, gracias por permitir este espacio. Antes de que Sebastián cierre con tal vez la evaluación del tema final, eh, quisiera recordarse a los compañeros y después darte la palabra de que la actividad relacionada al tema de un control de lectura está todavía en la plataforma abierta, por favor realícenla. El tema del trabajo final para Sebastián y para Jordi, van a tener un trabajo final los compañeros, que en el marco de lo que ustedes están mencionando, todo lo que nos están compartiendo, ellos tienen que seleccionar de 3 casos que se les ha propuesto y hacer una intervención o proponer una intervención defensorial en base a los principios, a los pilares que nos mencionan y que nos están colaborando. Y eso van a tener ellos también su certificado, por eso también están aquí invirtiendo su tiempo en sábado en la mañana, ¿no? Entonces, Jordi, te doy la palabra, por favor, y después a Sebastián nuevamente para la evaluación final.
Buenos días, disculpen que no prenda la cámara, ahora no he podido estar en casa. No, por mi parte, nada que añadir. Muchísimas gracias a Sebastián, muchas gracias, como siempre, a todas las personas que han asistido a la sesión. Ha sido muy interesante y desde luego va a ser muy, muy interesante ver las propuestas de casos que resultan de estas sesiones. Muchísimas gracias y paso la palabra a Sebastián. Gracias, Jordi. No, simplemente agradecer también el interés y nada, desde un punto de vista un poco más práctico y operativo, les voy a hacer llegar la presentación a través de Claudia para que también la puedan tener a la vista y quizás profundizar en algún elemento que esté consignado en ella. Y también les voy a preparar este pequeño apunte, va a ser más bien una minuta, ¿no? Sobre la vinculación de los temas laborales con la debida diligencia, ¿no? Y que particularmente ha dicho la Corte Interamericana sobre eso, porque sí hay un par de casos que son muy relevantes desde ese punto de vista. Entonces, nada, para que también puedan tener ese material y que quizás también le pueda servir para estos casos con los cuales ustedes deben trabajar. Les recuerdo que queda una próxima sesión pendiente, ¿cierto? Nuestra idea es poder tener un intercambio con otras INDH de la región y que ustedes también en esa instancia puedan plantear preguntas, consultas de cuáles son los programas, las acciones que esas INDH realizan en materia de empresas y derechos humanos y que esas buenas prácticas también puedan servir para el propio trabajo de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Así que nada, ¿no? Un gusto, que tengan un excelente fin de semana y estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana, un fuerte abrazo a todos, a todas y bueno, la clase esa la estamos esperando con ansias porque vamos a tener a nuestros pares de otros países justamente compartiéndonos cuál ha sido la experiencia, igual que nosotros, tienen las mismas dificultades, tienen temas también de éxito y bueno, para una siguiente oportunidad. Gracias a todos, a todas. Gracias, Jordi. Gracias, Sebastián. Gracias, Fidela. Gracias. Por ahí también la vi. Y a todos. Gracias. Gracias, Gracias, un buen abrazo. día. Muchas Gracias. gracias, Sebastián. Potosí. Un Buenos días. saludo a todos. Muchas gracias. Después. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días a todos. Gracias. Gracias. Gracias, buen día.